bifes, heladeras y Omave. Diseño funcional para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Hoy vamos a hacer un mini gâteau llamado delicia de chocolate y de nuez. Y así como siempre decimos que los mini gâteaux son tortas decoradas individualmente, justamente hoy vamos a trabajar sobre un biscuit hecho con nueces y perfumado y una crema chantilly, ejemplos clásicos de lo que compone una torta clásica, pero después trabajados en forma individual, es decir que los vamos a armar uno a uno. Y eso es también otra de las formas de poder construir un mini gâteau o una de esas piezas que armamos de la mini pastelería para poder después lucirlos dentro de una bandeja o dentro de un postre o dentro de la vitrina de nuestro negocio. Vamos a comenzar justamente con la masa. Es una masa que, como les anticipé, un biscuit que va a tener nueces y que va a tener aromas de cardamomo, que es una especia muy clásica de la cocina y de la pastelería hindú, pero que en la pastelería se utiliza ya en todo el mundo. Para el biscuit siempre tenemos dos batidos, uno que contiene yemas y otro que contiene claras. Lo que vamos a poner en primer lugar son las claras a batir para que después estén listas y merengadas en el momento de utilizarlo. Entonces, colocamos las 6 claras en el bol o en la cuba de la batidora, bajamos y esto lo vamos a trabajar a velocidad media y después le vamos a incorporar el azúcar común. Siempre las claras vamos a utilizar azúcar común, porque si utilizamos azúcar impalpable, saben que el azúcar impalpable, como contiene parte de almidón como antiaglutinante permitido, no vamos a obtener un rendimiento en volumen de las claras tal cual nosotros queremos. Por eso ponemos a mitad de velocidad hasta que estén blanqueadas y a partir de ahí las vamos a poder trabajar con el azúcar. Por otro lado, el segundo de los batidos va a tener manteca o mantequilla, pomada, como siempre utilizamos para estas preparaciones, la cual la vamos a ablandar. Siempre tenemos que homogeneizar para destruir todo lo que sean grumos en un principio. Y le vamos a incorporar azúcar impalpable. Aquí sí vamos a utilizar el azúcar en polvo o impalpable que antes habíamos desechado. Muchas veces en las pastelerías esta misma receta saldría hecha con azúcar común, mezclado con la manteca y las yemas. Sin embargo, por una cuestión de utilidad, a la mañana se pesan todas las recetas que se van a hacer durante el día y entonces cuando uno ve en una mise en place, que es el conjunto de los ingredientes, yemas, claras, azúcar común y azúcar impalpable, sabe sin ninguna duda que el azúcar impalpable va a ser batido con las mantecas y con las yemas y que el azúcar común va a estar destinado a las claras. Vamos a ver cómo están las claras. Ya están espumosas, entonces yo puedo incorporar con un poquitito más de velocidad el azúcar en forma de lluvia, o también lo puedo incorporar en 2 o 3 veces, pero si lo hacemos en forma de lluvia va a trabajar muy bien. Y una vez que lo incorporó, vuelvo a esa velocidad media que tenían y ahí las vamos a seguir batiendo. Tengan en cuenta que no se pasen, si no le agregan una pizca de cremor tártaro o de polvo leudante. Acá incorporamos yemas al cremado. A esto se le llama cremado, ¿no es cierto? Cuando blanqueamos primero manteca y azúcar y después incorporamos las yemas hasta lograr que se bata. ¿Qué perfume va a tener este biscuit? Vamos a trabajar con una de las especias más caras de la pastelería. Después del azafrán y después de las vainas de vainillas del cardamomo es la especia, la tercera en precio. Y nosotros tenemos que el cardamomo es una baya que contiene un montón de semillitas propias de los montes cardamom de la India, aunque ahora se cultiva en distintos países. Esta especie después se vende molida. Cuando ustedes ven un cardamomo blanco y uno verde, sepan que el que tiene color verde es siempre de mejor calidad y es el más aromático de todos.
y es que entonces el que tenemos que comprar. Como pierden el sabor muy rápidamente las especias, traten de comprarlos en poca cantidad y en conservarlos al fresco para que eso realmente se mantenga siempre bien. El cardamomo es conocido desde hace muchísimos años y en el siglo IV, por ejemplo, fue prohibido en Europa porque como su aroma es bastante alcanforado, decía que perturbaba las virtudes humanas. Entonces se prohibió, a partir de San Jerónimo, la utilización del cardamomo dentro de la cocina y de la pastelería para no generarnos malas acciones ni malos defectos. Esto, como no lo voy a usar, lo voy a dejar todavía un poquitito batiendo ahí. Después, lógicamente, se empezó a utilizar en dulces y demás y no tuvimos más problemas con esta especia. Pero es muy rica y actualmente es una de las especias que es bastante vedette dentro de la pastelería. Combina muy bien con los sabores de la vainilla, de la crema, el chocolate y todo lo que tenga algo de materia grasa como para aplacar ese sabor cítrico y tan alcanforado. Bueno, esto vamos a dejarlo por acá. Tenemos el batido, nunca lo detengan hasta que no vayamos a incorporarlo. Sí le bajan la velocidad. Y después tenemos harina común, no leudante, y tenemos también nueces que están procesadas hasta lograr prácticamente que estén tan finas como la harina. No van a pasar por el tamiz, sin embargo, las unimos junto a la harina para incorporarlo después al biscuit. Y este biscuit, si bien yo hoy lo voy a hacer para un mini gâteau, por supuesto que nos sirve de base para cualquier torta que querramos hacer, como torta de cumpleaños o otras. Ahora sí, tenemos entonces el cremado, tenemos los secos, vamos a sacar las claras y vamos a encontrarlas que han aumentado prácticamente a 4 veces su volumen y que con la cantidad de azúcar que le pusimos mantienen los picos firmes, pero aún así flexibles. Eso nos indica que lo vamos a poder integrar perfectamente al batido. Esto lo dejamos, esto lo vamos a bajar, esto lo vamos a esconder para trabajar mucho más fácil. La primera parte de las claras las vamos a esconder dentro del cremado un poco más rápido. Esto me va a aligerar la preparación y me va a permitir después incorporar la harina y las nueces. Esto ya no lo vamos a usar, así que también lo vamos a descartar. Y entonces después ya podemos seguir directamente con la espátula. Unimos una parte de las claras, unimos una parte de los secos. Si no tienen el cardamomo, agréguenle la ralladura de un limón o de una naranja, que va a funcionar muy bien. Y si no quieren hacerlo con nueces, reemplazan la harina de nueces por la harina de cualquier otra fruta seca, avellanas, almendras, nueces de pecan también. Todas nos van a dar un muy buen sabor. Incorporamos secos, incorporamos las claras. En aquellos países donde no se utilicen huevos de gallina, presten atención cuando hacen claras merengadas con huevos de otras aves, porque no todas las proteínas de la albúmina de las distintas aves dan tanto resultado en volumen. No todas se baten de la misma manera. Si ustedes intentan hacer batidos de merengues con huevos con claras provenientes de huevos de pato, que son tan comunes en Asia, no logramos nunca la efectividad en el volumen que vamos a trabajar como las que yo obtuve con huevos de gallina. Entonces tengan en cuenta, porque muchas veces en el campo se utilizan huevos de otras aves, pero no tienen la misma eficacia. La calidad no es la misma y por consiguiente no vamos a lograr ese batido. Todas coagulan, es decir, si vamos a hacer un flan, con todas podemos hacer un buen flan o una buena crème brûlée, pero no vamos a lograr esa calidad de merengue. Tenemos un molde de 30 por 40 con un papel manteca enmantecado en la base. Vamos a volcar toda la preparación, la vamos a alisar y por supuesto tenemos que tener un horno ya caliente, encendido
a 170 a 180 grados, que es la temperatura clásica de cocción para estos biscuits o estas masas. En el horno unos 18 a 20 minutos y entonces después vamos a tener ya la base para esas delicias de nuez y de chocolate. Por ahora solo descubrimos las nueces en la receta, pero de a poco lo vamos a hacer. Estos biscuits, al tener tanta cantidad de harina de algún fruto seco, logran tener una humedad en el interior que después hacen prescindir la utilización justamente de los almíbares. Los almíbares son una de las cosas que más se han dejado de lado dentro de las tortas de cumpleaños o las tortas de pastelería y se han reemplazado por productos que tienen frutas secas. Horno entonces 170 a 180 grados durante unos 18 o 20 minutos aproximadamente. Puede que lleve un poquitito más según el horno que ustedes estén utilizando. ¿Dónde aparece el chocolate? El chocolate va a aparecer en dos partes acá. Por un lado vamos a tener una crema chantilly de chocolate. Ustedes saben que una crema chantilly normalmente parte de una crema fría y no de una crema caliente. Crema, azúcar impalpable o azúcar común, vainilla y ya está. Pero en este caso vamos a hacer una chantilly de chocolate con leche. Más suave para que no tape el chocolate oscuro todo el sabor que tienen las nueces. Para eso entonces colocamos crema de leche o nata en una cacerolita y vamos a esperar que llegue a primer hervor. Después tengo chocolate con leche, un chocolate con leche que viene en moneditas, un chocolate de origen belga que se disuelve muy fácilmente y tiene un sabor muy rico. Y después tenemos un poco de leche común. La leche lo que va a hacer es disminuir el tenor graso que tiene la crema de leche o la nata. Vamos a ver cómo está esto. Primer hervor de la crema, ven que levanta, entonces retiro, agrego la leche, la integro y todo eso va a venir acá sobre el chocolate con leche. Y en este caso tenemos una doble función, porque ponemos en contacto y dejamos un minuto ahí. Tenemos una doble función. Yo tengo 300 de crema de leche y tengo 150 de chocolate. El chocolate con leche se quema mucho más fácil que un chocolate semiamargo. Entonces, si esos 300 vienen directamente sobre 150, es demasiado calor para ese pobre chocolate. Entonces quedaría granuloso. La leche, lo que le agregué, baja la temperatura y entonces ya después lo hace apto para poder trabajar. ¿Ven? Enseguida hay mucho calor, las pastillas de chocolate con leche se van a fundir y nos va a quedar una crema clarita, porque justamente es de choco con leche y no es de choco amargo o semiamargo, y muy líquida, que va a necesitar un reposo por lo menos de 12 o 14 horas en heladera antes de poder batirla. Nosotros generalmente la dejamos 24 horas antes de poder batirla para que entonces monte bien y no se corte. Con eso entonces tenemos en principio la segunda parte. Tenemos el biscuit, tenemos la crema. Lo que vamos a hacer ahora es una preparación que va a ser como una especie de crocante que va a tener la masa por encima. Y para utilizar para hacer ese crocante, yo tengo dos productos. Uno es chocolate semiamargo, chocolate cobertura semiamargo, y el otro es un praliné de nueces. El praliné de nueces lo pueden comprar ustedes en casas de repostería, o si ustedes lo hacen en su casa, tienen que tener cantidades iguales de nueces peladas y a veces tostadas y de un caramelo. Es decir, ponen a fundir azúcar en una cacerolita de cobre o en un sartén que no tenga otro sabor que no sean los de la pastelería, lo vuelcan sobre una mesada de mármol enmantecada y después lo pican todo una vez que esté hecho caramelo. Ese caramelo lo procesan junto con las nueces y así obtendrían el praline de nueces. En este caso, como son los pralinés que vienen comprados, nosotros vamos a notar que la textura del grano es mucho más fina. Nosotros acá
no encontramos pedacitos de nueces remanentes, ni del caramelo, mucho menos, porque estos pralinés están realizados de la forma que yo les dije, pero después están pasados por una máquina que tiene todos unos rodillos enfriados, que en un principio eran de mármol, pero ahora son de acero enfriados, que los van moliendo como si fuese la fábrica de pastas que uno va pasando la masa por esos rodillos para afinar la granulometría cada vez y hacerla más delgada hasta obtener una crema impalpable. Esa máquina llamada broyes es la que se encarga también de darle textura a las pastas de almendras, a las pastas de avellana y en este caso a la pasta de nuez. Esto lo unimos, ya tiene sabor por sí solo, imagínense todo el sabor de las nueces, el caramelo y el chocolate. Y esta crema es la que va a tocar la masa que yo ya tengo lista. Yo tengo un biscuit de nueces que ya está listo, que cuando uno retira del horno tiene que cubrir enseguida con un film para que después, cuando yo lo retire, todavía quede bien armadito. Y muchas veces lo que hacemos es sacar esta piel que cubre el biscuit, pero si la notamos que está pegada, la dejamos y no lo molestamos más. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es, sobre esto que está frío, vamos a incorporar, vamos a untar por encima justamente este praliné mezclado con chocolate. Si fuese chocolate solo no lo podría cortar después, por eso tengo que utilizar un praliné en el medio. Voy a lavar un poco esta espátula, entonces vamos a utilizar la misma de la masa para después alisarlo. Acá secamos y vamos a tratar de lograr una capa uniforme por encima del biscuit y después enfriarlo. Yo me imagino que ustedes cuando ven todos estos brillos y el color de las cremas deben imaginarse lo rico que es y están en lo cierto, porque realmente son preparaciones que si bien son calóricas tienen muchísimo sabor y después no comemos una cantidad exagerada, solamente hacemos una degustación. Los mini gâteaux no tienen más de 100, 120 gramos y bueno, y eso es una cantidad que podemos permitirnos con esto. Esta preparación la tenemos que llevar a la heladera para después poder cortar los tamaños que yo necesite para hacer el mini gâteau, que en el caso de estas delicias van a ser de 10 por 4 centímetros. Tenemos una crema chantilly que está en la heladera y que cuando la saquemos las vamos a batir para mostrarles cómo toma a punto realmente después de todo ese descanso en frío que tuvo. Y después vamos a hacer el montaje final de los mini gâteaux. Pero primero vamos al paso a paso para que ustedes puedan anotar los ingredientes de las recetas que hicimos hasta el momento. Delicia de chocolate y nuez. Para el biscuit de nueces, merengar 6 claras con 100 gramos de azúcar. Batir 150 gramos de manteca con 120 gramos de azúcar impalpable. Incorporar 6 yemas. Perfumar con cardamomo molido. Tamizar 80 gramos de harina con 160 gramos de nueces picadas. Unir los secos al batido de manteca, intercalando con el merengue. Colocar la preparación en una placa de 30 por 40 centímetros. Hornear a 180 grados, 18 a 20 minutos. Para la crema chantilly de chocolate, calentar 300 gramos de crema de leche a primer hervor. Retirar del fuego y agregar 60 centímetros cúbicos de leche. Volcar la preparación caliente sobre 150 gramos de chocolate con leche. Para el crocante de nuez, mezclar 50 gramos de chocolate semiamargo con 180 gramos de praliné de nuez. Extender la mezcla sobre el biscuit ya frío. Tenemos entonces todos los productos para poder empezar a armar este mini gâteau que tiene un montaje, ¿no es cierto?, de esos montajes que llamamos a veces arquitectónicos, ¿no?, porque tratamos de hacerlos en un paso a paso muy criterioso. Tenemos la masa con ese perfil, con el praliné ya frío.
tenemos unas plaquitas de chocolate que tienen la medida que yo les dije antes, 10 por 5. Entonces, yo lo que voy a tener que cortar son tiras, perdón, 10 por 4. Tiras de esta masa que tengan exactamente 10 por 4 para que estas plaquitas de chocolate con leche se apoyen perfectamente. Y ahora vamos a la crema chantilly. La crema chantilly la vamos a hacer montar sobre hielo. Recuerden que es una crema muy delicada que tiene que montar un buen tiempo sobre hielo hasta lograr tener un punto como la chantilly clásica. Y después la vamos a colocar con una manga, con una boquilla lisa, hasta lograr esa preparación. Para hacer las plaquitas de chocolate ustedes tienen que fundir el chocolate con leche a 43-45 grados, después bajar la temperatura a unos 26 grados sobre el mármol y luego calentarla apenas unos segundos en el microondas hasta llegar a 31 grados, 30-31 grados. Y ahí entonces van a tener un chocolate como para poder extenderlo en un acetato de 2 o 3 milímetros y una vez que el chocolate empieza a prender, cortamos con una regla de 10 por 4. Acá tenemos, ven la crema chantilly, poco a poco va teniendo volumen, va teniendo mucha más fuerza y llega un momento en que va a hacer picos como para poder decorar. Va a tener la suficiente estructura como para poder decorar la pieza que nosotros queremos. Anímense a hacerla porque realmente vale la pena y no es tan complicada. Vamos a dejar entonces los batidores. Tengo acá una manga con una boquilla lisa, como les dije. Y vamos a colocar un poco de la crema. Así. Y vamos a hacer unos pequeños puntos por encima del chocolate. Así, pueden hacer 5 de cada lado para que queden parejos. Después vamos a cubrir con otra plaquita. Vamos a hacer un punto para lograr apoyar una decoración que en este caso, voy a girar un poco esto, que en este caso va a estar dado por una figurita hecha así con isomalta, por un poquito de hoja de oro, porque estos mini gâteaux realmente se merecen tener un poco de oro en la decoración, entonces los apoyamos ahí y después pueden agregarle un pedacito de nuez en uno de los costados para que entonces estén todos los productos que nosotros utilizamos en la confección realmente estén listos. Entonces, tenemos así armada toda la bandeja de estos mini gâteaux que realmente tiene todo el espíritu francés de lo que se busca en una serie de mini gâteaux, porque tienen masas húmedas, tienen cremas muy bien realizadas y que son sutiles en sabores y una combinación justamente de esas especias, del chocolate, de las frutas secas que tanto gustan dentro de lo que es una pastelería de lujo, una pastelería de élite. Así que espero que se animen a hacer estos delicias de chocolate y de nuez, que prueben las técnicas de las distintas recetas, tanto del biscuit como de la crema, y bueno, y que nos sigan viendo en este método Gros. Será hasta el próximo mini gâteau. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.